esta presentación para poder tener una idea de qué cosa es el coronavirus. Esos son los objetivos, ¿no? Comprender qué es el coronavirus, la enfermedad que produce, el cuadro clínico que genera, en qué consisten las pruebas de diagnóstico de este COVID-19, saber cómo podemos más o menos tener una aproximación, una idea de si tenemos la enfermedad, aplicar las medidas de prevención, promoción, vigilancia de esta enfermedad, cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para reiniciar nuestras actividades laborales y también tener en cuenta la importancia de la comunicación con respecto a esta pandemia, ¿no? La información que recibimos últimamente. Muy bien, entonces para empezar hablaremos de esta enfermedad que se llama COVID-19, porque se identificó obviamente a finales del año 2019. Es una enfermedad producida por un coronavirus. Son iniciales en inglés de enfermedad de coronavirus del año 2019. Producida por un virus, como bien dice su nombre, perteneciente a la familia de los coronavirus. Un virus es una estructura que no es una célula. Una célula puede ser una célula humana, como la que tenemos aquí agrandada a la izquierda, o podría ser una bacteria, pero observen ustedes, esos son células. El virus es una estructura mucho más pequeña. Ahí más o menos he tratado de igualar los tamaños de las bacterias más pequeñas con el del coronavirus, que es un virus muy grande, relativamente muy grande comparado con otros virus. Y bueno, para decir que entonces no es una célula, es una partícula. Como partícula prácticamente no se comporta como un ser vivo, salvo que esté parasitando alguna de estas células. Hay virus que parasitan bacterias y otros virus que parasitan células animales y células humanas, como este coronavirus. Entonces, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus que lo produce se llama SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se denominó así porque se parece a un virus, tiene la misma estructura muy parecida a un virus que produjo una pandemia, también una epidemia de SARS en el año 2002, 2003 aproximadamente. Ese virus entonces era el SARS-CoV-1 y este se ha denominado SARS-CoV-2, un virus de la familia coronavirus tipo 2 porque se parece mucho al anterior, pero no es el único coronavirus, ya vamos a ver. Entonces, este virus tiene algunas características. Bueno, las clasificaciones de los virus son diversas. Por ahora diremos que es un virus ARN, hay virus ADN que tienen solamente ADN y este solamente tiene ARN. Y este virus ARN se caracteriza porque tiene una envoltura, está dentro de esta familia de virus que tienen envolturas, que producen diferentes enfermedades y podemos ver ahí que la mayoría de ellas producen enfermedades respiratorias, influenza, bronquitis, fiebres. Y ahí está el coronavirus. De estos coronavirus se han descrito 39 tipos de coronavirus, entre virus que hay en especies animales y humanos. No es un virus novedoso, ya más o menos se han descrito 7 tipos de virus de la familia coronavirus que afectan a los seres humanos y producen infecciones respiratorias que pueden ir desde una infección leve, un resfrío leve, hasta una forma severa. Entonces puede ser que alguna persona haya tenido una infección leve por un coronavirus hace un año o más tiempo, y eso representa para nosotros un ligero problema en el diagnóstico, porque esas personas pueden estar dando positivos a las pruebas rápidas y lo que nosotros llamamos falsos positivos, porque finalmente son pacientes que salen positivos de la prueba rápida y ellos piensan que tienen coronavirus. Es cierto que tuvieron un coronavirus, pero no este que está produciendo esta pandemia. Pero hay que tener en mente que hay 7 coronavirus conocidos que afectan a la especie humana, y de las otras 32 que quedan ahí, más o menos, obviamente las otras 32 pertenecen a los animales, básicamente los murciélagos, los osos hormigueros, ¿no? Entonces, no es un virus tan nuevo. Lo nuevo es cuando pasa de estos animales hacia una especie humana. Entonces, he resaltado que es un virus envuelto, que tiene una envoltura, porque es importante reconocer esa envoltura. Porque si vemos la estructura del coronavirus, vemos que tiene una envoltura sobre la cual se fijan unas proteínas S, proteínas spike o espiga, que le dan, son como clavos, que le dan el aspecto de una corona. Esta proteína S es fundamental para que el virus se agarre de los receptores que hay en las células del cuerpo, principalmente en los pulmones, no es el único lugar, pero se agarra de esos receptores y de esa manera puede entrar a la célula. Entonces, estas proteínas S
son la forma de entrar, son la llave para entrar a las células. Pero estas llaves para entrar a las células están localizadas en una envoltura formada por lípidos, por grasas. Esta envoltura grasosa que rodea al material nuclear del virus, esta envoltura grasosa se destruye con facilidad por la acción de los jabones. Entonces los jabones vemos que hacen una acción que se llama surfactante, que destruyen, desordenan los lípidos de la membrana de la envoltura del virus y por lo tanto rompen esa organización donde están ancladas estas llaves para que puedan ingresar a la célula. Entonces, si no hay las llaves, no están las llaves ya en el virus, entonces ese virus no va a ingresar a la célula. ¿Y cómo rompemos entonces esa estructura que sostiene a las llaves? Solo con jabones. Por lo tanto, es ampliamente conocido que nosotros utilizamos y recomendamos a nivel de todo el mundo, igual se recomienda que se laven las personas con agua y jabón. No necesitamos disponer de estructuras más complejas, de sustancias químicas más complejas y muchas veces más tóxicas para destruir al virus. En realidad no necesitamos destruirlo del todo, porque basta con romper la envoltura donde están sostenidas las llaves para evitar que el virus ingrese. El resto del virus puede estar intacto, su ARN puede estar intacto. Si yo tomo una muestra de una superficie que he lavado con jabón, puedo tomar una muestra y llevarla al laboratorio, ¿voy a encontrar el ARN del virus? Sí, lo voy a encontrar. Pero eso no quiere decir que el virus tenga capacidad infectante, porque las llaves a través de las cuales ingresaba el virus al interior de la célula ya no están, porque gracias a la acción de los jabones hemos destruido ese sistema de ingreso que tiene el virus. Entonces se recomienda mucho por eso y seguimos recomendando usar agua y jabón. Probablemente, y hago esta presentación, justo esta diapositiva, tiene esa finalidad de explicar que un mecanismo tan sencillo como lavarse las manos con agua y jabón tiene una gran efectividad contra la infección por el virus. No lo va a destrozar, porque seguramente ustedes dirán, pero no lo pueden matar ni las mejores medicinas, no se ha encontrado un tratamiento a nivel del mundo, y simplemente con decirnos que con agua y jabón lo va a destruir el virus, no, no lo va a destruir. Va a destruir el mecanismo por el cual el virus ingresa a la célula. Y de esa manera el virus no va a poder ingresar a nuestras células porque ya hemos destrozado la envoltura donde están las llaves. Y hago esta aclaración también porque no es posible que sigamos viendo pacientes que acuden a la consulta porque han usado sustancias muy tóxicas, corrosivas, dañinas para la piel, para el sistema respiratorio, con el afán de limpiarse las manos, de desinfectarse. Hay solo pocas sustancias que se recomiendan para hacer eso, pero de preferencia sobre la piel, sobre el organismo humano, solamente jabones de preferencia, porque son los que menos van a irritar la piel. La piel tiene diferentes formas de responder y si usamos lejía, por más diluida que esté en algunos pacientes, puede desencadenar, exacerbar o iniciar un cuadro que estaba por ahí dormido, de dermatitis, de algún problema de la piel, que después es complicado controlar. Entonces, solamente con agua y jabón, tengamos la plena seguridad, si lo hacemos correctamente, tengamos la plena seguridad que sí estamos evitando infectarnos. Por más sencillo que parezca el procedimiento, tiene su sustento molecular a nivel de la envoltura, de la membrana, del virus. Muy bien. No es, decíamos, la única pandemia, existen diferentes pandemias que han aparecido en todo el mundo. Esta es una imagen que tomamos de Infobae cuando todavía estábamos hablando en marzo de esta pandemia, con un aproximado de unas 7,000 muertes. Obviamente ahora estamos hablando de una mayor cantidad. Ya en el Perú estamos más o menos ya llegando a los 100,000 y en Cajamarca estamos también aumentando la cifra casi a unos 500 de infecciones. Pero si comparamos con otras pandemias que han existido, obviamente estamos en proceso todavía, pero hay pandemias que han sido mucho más agresivas, como la peste antonina o la peste negra, más agresiva, que ha matado a 200 millones de personas. Esto todavía es un proceso, evidentemente, que vamos a tener que ir vigilando de cerca porque, como bien se dice, la erradicación de este virus probablemente ya no se vaya a conseguir. Seguro vayamos a convivir con el virus muchos años o toda la vida. Lo que tenemos que esperar es, obviamente, el desarrollo de una vacuna,
un sistema inmune como de muchas enfermedades de las cuales hemos desarrollado vacunas, como la viruela, como la polio, que son enfermedades que podrían convivir con nosotros, pero gracias a Dios, la acción preventiva de las vacunas evita que las personas se enfermen de esta manera. Por eso es que cuando un niño nace, es que tenemos todo un esquema de vacunación, porque hay enfermedades que conviven con nosotros. Y una criatura, todo ser humano se tiene que vacunar contra esas enfermedades, porque si no lo hacemos, corre el riesgo de que en algún momento se exponga a esa enfermedad y se vaya a contagiar. De esa manera se han controlado muchas pandemias y de esa manera, pues yo creo que vamos a terminar controlando este COVID-19. Los científicos están trabajando para desarrollar la vacuna, pero lo importante por ahora nosotros es evitar contagiarnos. Hasta que salga la vacuna, obviamente vamos a tener todos que inmunizarnos contra este COVID-19 y esa será la única forma de estar parcialmente tranquilos mientras no nos dé algunas sobreinfecciones o mutaciones de este virus. Entonces, ¿cómo aparece este virus? Básicamente, hay varios coronavirus, hemos dicho. Hay coronavirus que produjeron el SARS, como decíamos, en el año 2002, que saltaron supuestamente desde estos animales llamados civetas hacia los seres humanos. Luego hemos visto en el año 2004 que también se apareció otra pandemia de una gripe que es la gripe aviar. Y obviamente eso representó también una gran mortalidad y morbilidad, o sea, muchos infectados, porque era un virus novedoso. También saltó de los cerdos hacia la especie humana en el 2009 y fue la gripe porcina. En el 2020 ha saltado aparentemente de los murciélagos, pasó a los pangolines y de los pangolines ha pasado a la especie humana. Hay teorías que lo aprueban, hay teorías que contradicen. Independientemente de qué animal saltó hacia la especie humana, lo importante que hay que resaltar acá es que ha pasado de los animales a los seres humanos. Y eso hay que tenerlo presente porque los animales tienen su propia patología, tienen sus propios virus y bacterias, sus propias enfermedades. Y nosotros los humanos también tenemos nuestras propias enfermedades. Pero eso no significa, si bien es cierto, las enfermedades son relativamente selectivas, no significa que siempre va a ser así, los animales siempre van a tener sus propias enfermedades y los humanos también nuestras propias enfermedades, sino que a veces podemos nosotros hacer pasar enfermedades a los animales o al revés, los animales podrían pasarnos enfermedades a nosotros, como están sucediendo, lo estamos viendo en el SARS, en el MERS que pasó a través de los camellos, en la gripe aviar, la gripe porcina que tenemos aquí, el COVID ahora, todos ellos han saltado de especies animales. Entonces, es importante recalcar que el contacto con especies animales siempre tiene que hacerse con todas las medidas de bioseguridad. Obviamente no es el rubro de la empresa en este momento, pero sí podemos decir que en casa muchos de nosotros podemos tener animales, gatos, perros como mascotas y otros animales incluso más exóticos. Podría suceder que tienen sus propias enfermedades. Y si nosotros nos enfermamos de una enfermedad viral y nuestras defensas están concentradas atacando esa enfermedad viral, esa infección viral, y de casualidad nos exponemos a un animal que justo también tiene otra infección viral muy parecida a la que nos está atacando, y ese virus podemos adquirirlo, normalmente no debería infectarnos, no debería producirnos una enfermedad, pero con nuestras defensas bajas concentradas en otra infección, ese virus podría unirse, mutar con el virus que tenemos nosotros infectándonos en ese momento, mutar con el virus de nuestra mascota o de cualquier otro animal y generarse un nuevo virus con capacidad de infectar a los humanos. Pues luego yo voy, transmito ese virus nuevo que acaba de fabricarse en mi laboratorio corporal, lo transmito a otra persona y así comienza una pandemia nueva. Así es como aparece la gripe aviar, así es como aparece la gripe porcina, este COVID-19, el SARS, el MERS que hemos comentado, así es como han pasado de las especies animales a los humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos animales en contacto, ya sea mascotas o por motivos del trabajo, y procurar que esos animales tengan todas las medidas de higiene, las medidas veterinarias de cuidado
médico veterinario que corresponde, sus vacunas que corresponden, porque ellos también desarrollan enfermedades y podrían contagiarnos esas enfermedades. Entonces, así es como más o menos se tiene que intentar prevenir, porque esto no es novedoso, como ustedes pueden ver. Y si analizamos las pandemias anteriores que hemos visto, vamos a ver que la mayoría de ellas vienen de Asia, quizá porque tengan algunas prácticas muy peculiares, alimenticias o laborales, qué sé yo, pero la mayoría vienen de Asia, de África, enfermedades que por obviamente sus propias costumbres en aquellas regiones generan contagios. Ahora con este mundo globalizado, antes las pandemias venían en los barcos, ahora vienen en menos tiempo a través de los aviones, los vuelos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado esto a nivel mundial de cómo nos relacionamos, nos interrelacionamos con los animales, porque podrían pasarnos sus enfermedades. Esta era una estadística más o menos desde hace una semana o un poco más de cómo estaba a nivel del mundo la pandemia, y ya en Cajamarca casi estamos el doble de casos, una semana y un poco más. Hay que tener cuidado de las características de crecimiento de esta pandemia. Y para evitarla hay que saber cómo se transmite. Eso es lo más importante que tenemos que conocer. ¿Cómo es que se transmite? Porque si yo sé cómo se transmite el virus, lo voy a evitar. ¿Y cómo se transmite? A través de las secreciones respiratorias. Es cierto, seguramente ustedes van a ver que si alguno de ustedes ha leído alguna literatura un poco más acucioso, pueden determinar que hasta en las heces se puede encontrar este virus. Pero obviamente luego de haber pasado por todos los líquidos digestivos, es probable que estén encontrando ARN. Pero como decía, la envoltura donde están las llaves es muy probable que ya no esté. Entonces, las otras formas de eliminación del virus, yo considero que, aunque no hay estudios todavía que lo hayan dicho, pero yo considero que después de haberse destruido, porque esta membrana de fosfolípidos, de grasas, es muy frágil. Si el jabón lo puede destruir, el ácido clorhídrico del estómago también lo podría hacer con mucha facilidad. Entonces, si vamos a encontrar en otras secreciones, lo más probable es que ya haya ARN, pero no sea infectante el virus. Entonces, ¿por dónde transmitimos el virus de manera infectante? Es a través de las secreciones respiratorias. La tos, el estornudo, cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, expulsa las partículas virales. Y cuando una persona, el interlocutor, el que está interactuando con el paciente enfermo, tosedor, esa persona aspira esas partículas o le llega a través de la boca, la nariz o los ojos, ese virus se agarra de las células, como decíamos, del receptor, ingresa a las células y comienza a producir la enfermedad. El virus no es capaz de atravesar la piel, porque en la piel tenemos una cubierta de queratina que es gruesa y el virus no es capaz de atravesar esa cubierta. Pero zonas húmedas de nuestra superficie, como la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, esas zonas no tienen queratina y fácilmente podrían ingresar los virus por ahí. Por eso es que se recomienda básicamente dos cosas. Uno, el usar la mascarilla, de preferencia, la mascarilla, para evitar, uno, si yo coloco una mascarilla en este paciente tosedor, evito que salgan las partículas, las gotas con virus, estoy evitando con la mascarilla, estoy evitando que se expandan por todo el ambiente. Entonces he visto personas que usan su mascarilla y para hablar, para toser, para estornudar, se retiran la mascarilla. Y eso no tiene sentido. La mascarilla no es un elemento estético. La mascarilla justamente es para que cuando la persona hable, tose o estornuda, no salgan las gotas de saliva conteniendo coronavirus. Es evidente y se ha demostrado que cuando una persona habla, elimina, expulsa pequeñas cantidades de gotitas. Algunas personas de forma más evidente y otras de forma menos evidente, pero siempre se expulsan esas gotas. Entonces es muy contraproducente que la persona se retire la mascarilla para hablar, para que le entiendan qué es lo que está hablando, o para que tosa o para que estornude. Entonces no, hay que hablar, toser o estornudar con la mascarilla puesta. Y aún así, utilizando la flexura del codo para protegernos más todavía. Entonces, si la persona que está enferma tosiendo usa mascarilla y el interlocutor que aparentemente está sano también usa mascarilla, entonces estamos bloqueando a dos niveles la transmisión. Uno, evitando que expulse las gotitas,
Y en segundo lugar, evitando que esas gotitas se absorban a través del aparato respiratorio o a través de la boca, se aspiren, ¿no? Entonces, de esa manera estamos evitando que ingresen las partículas virales hacia la otra persona. Hemos dicho que es cierto, puede entrar por la conjuntiva pero de los ojos y no necesariamente necesita usar lentes la persona. Si tenemos los dos interlocutores, tenemos mascarilla y además de eso le sumamos la distancia física de 1 metro o más, entonces con seguridad no va a salpicarme gotas a los ojos, porque en primer lugar estamos los dos con mascarillas y en segundo lugar estoy manteniendo mi distanciamiento. Algunos valores hemos visto de diferentes literaturas, hablan de diferentes distancias. Lo cierto es que en estudios que se han realizado es que cuando una persona tose o estornuda, las gotitas pequeñas de saliva pueden viajar hasta 6 pies de distancia, dice. Traduciéndolo eso a nuestro sistema de medidas, sería 1,80 m aproximadamente. Pero eso es cuando una persona no usa mascarilla. Cuando una persona sin mascarilla tose o estornuda, las gotitas pueden saltar 1,80 m de distancia. Por eso algunos lo redondean y dicen 2 metros de distancia. Está bien. Pero si yo uso mascarilla y mi interlocutor también, esa distancia la podría reducir a 1 metro y con seguridad no va a llegarle las gotitas. Entonces, si encontramos esas algunas veces aparentes contradicciones, que unos dicen 1 metro, otros dicen 1,5 m, otros dicen 2 metros, obviamente los estudios que se han hecho que nos dicen que las gotas viajan 2 metros es sin mascarilla. Si tenemos mascarilla, podríamos mantener una distancia de 1 metro como mínimo y con eso estamos seguros. Pero si podemos ampliar la distancia a 1,5 m, 2 metros, mucho mejor. En segundo lugar, no tocarse estas estructuras de la cara es otra forma de prevenir la transmisión, porque si bien es cierto, no necesariamente las gotitas van a saltarme directamente a la nariz, la boca o los ojos, sino que yo puedo estar hablando y salta a mi teclado. Y ahí están las partículas de saliva con un virus en mi teclado. Viene un compañero de trabajo y dice, préstame tu computadora porque voy a hacer un documento rapidísimo. Viene, usa la computadora y se impregnan en las manos las partículas virales. Magnífico. Eso va a ser inevitable en todo lugar. Vaya al mercado, vaya a la tienda, me den monedas, me den billetes con coronavirus, eso va a estar en mis manos. Aunque use guantes, van a estar en los guantes. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo que recomienda la norma otra vez es no tocarse los ojos, la nariz ni la boca, porque sea con guantes o sin guantes, igual yo voy a capturar las partículas virales y cuando toque mi cara voy a llevar las partículas virales a mi rostro y por ahí va a ingresar. No necesité que alguien me tosa en la cara o me estornude en la cara, sino yo mismo estoy llevando las partículas virales a mi cara y estoy favoreciendo que ingresen por los ojos, la nariz o la boca. Entonces, no hay que tocarse el rostro. Y en tercer lugar, realizarse lavado de manos, porque si ya toqué el teclado del amigo, del compañero que no ha estado usando mascarilla y ha estado tosiendo, estornudando, hablando, entonces yo toqué ese teclado, yo sé que puedo tener partículas virales, antes de hacer cualquier otra cosa, me lavo las manos. He recibido billetes, monedas, qué sé yo, me lavo las manos constantemente. He recibido un DNI, he recibido un carnet, un documento, y esa persona con sus manos que pudieron tener el coronavirus, yo también la recibo, entonces yo tengo el riesgo de tener ahí el coronavirus en las manos. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, comer, ir a almorzar, qué sé yo, o tocarme la cara, tengo que lavarme las manos. Si no puedo hacerlo de forma tan frecuente, porque obviamente no me puedo mover a cada rato de mi puesto de trabajo, puedo tener mi alcohol en gel y obviamente así desinfectarme las manos, también es válido. Entonces, esas tres cosas, si yo sé cómo se transmite, tengo que hacer esas tres cosas. Usar mascarilla, el interlocutor y yo, en este caso el trabajador y el usuario, evitar tocarse la cara, aunque tenga guantes, y en tercer lugar, lavarse las manos constantemente o desinfectarlas con alcohol en gel. ¿Cómo sé yo si puedo tener coronavirus o cuáles son los síntomas? Porque eso también es una pregunta frecuente. Las personas desarrollan bastante ansiedad para saber si tienen los síntomas o no. Bueno, hay síntomas leves y hay síntomas graves. Los síntomas leves pueden ser una fiebre leve, puede ser una tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, a veces dolor de pecho, dolor de cabeza.
puede ser que no haya perdido un poco el sentido del gusto y del olfato. Esos pueden ser síntomas del COVID-19. Si tengo 2 o más de estos síntomas, puede ser que tenga el COVID-19. Pero no necesariamente significa que lo tenga, porque cualquier otra infección, si alguna vez usted se ha resfriado, seguramente han percibido que la comida no la prueban igual, que los olores no los perciben igual, y eso no significa que sea nuevo con el coronavirus. Eso cualquier infección respiratoria la podría haber dado. Entonces, hay que sumar a esto otros factores de riesgo, como yo haber estado en contacto con una persona que tenía coronavirus, o que le diagnosticaron coronavirus, salió positivo, o haber viajado recientemente a zonas donde esta pandemia está muy intensa, ¿no? Chiclayo, Lima, Iquitos, La Libertad, qué sé yo. Entonces, zonas muy endémicas, no diría endémicas, donde esta pandemia está muy fuerte, donde la transmisión se llama comunitaria, es decir, ya todo el mundo lo podría tener, eso me hace sospechoso, sí. Pero si no he viajado nunca, he mantenido la cuarentena y de repente me dio un resfrío, obviamente eso se aleja de ser un coronavirus, ¿no? Un COVID-19. Y los síntomas graves son la fiebre ya alta, más de 38 grados, una neumonía que se caracteriza por dificultad para respirar, la persona usa músculos accesorios para respirar, se agita demasiado, sube a un segundo piso y se cansa mucho, le falta el aire, tiene dificultad para respirar, sumado obviamente a una fiebre alta, a una cianosis, se hacen azules las uñas, los labios, eso podría indicarme un caso grave. ¿Por qué es importante diferenciar entre síntomas leves y síntomas graves? Porque los síntomas leves solamente necesitan tratamiento sintomático y estar en el domicilio. No necesitamos desesperarnos por saber y hacerme una prueba para saber si tengo el COVID-19. Si tengo una tos seca y qué sé yo, tengo de repente un dolor de garganta y no pasa de eso, yo puedo estar en mi domicilio tomando un paracetamol para mi dolor de garganta y tomando líquidos tibios para evitar estar tosiendo mucho, aislado, evitando contaminar, y si salgo tengo que salir con mi mascarilla y probablemente ya pase el problema. Si fue COVID-19 o no, pasó asintomático o con síntomas leves y no fue mayor problema. El problema es cuando tenemos síntomas graves, fiebre alta o dificultad para respirar. Ahí sí ya deberíamos acudir a un establecimiento de salud, pero siempre y cuando obviamente se combine eso, porque increíblemente los cuadros de ansiedad han aumentado considerablemente, o probablemente, como no éramos nosotros los especialistas en ver esos cuadros de ansiedad y cuadros de cita, ahora resulta que ya vemos mucho de eso porque la mayoría de personas viene a la emergencia y dicen, me falta el aire, no puedo. De hecho, pero era por su ansiedad, por su angustia que tiene y se ve frecuentemente. Entonces hay que evaluar definitivamente si son síntomas graves. Si fuera así, hay que acudir a un establecimiento de salud para que puedan escuchar los pulmones, ver cómo está funcionando el pulmón con una maquinita que se llama pulsoxímetro, ver cómo está oxigenando su sangre y saber si necesita algunos estudios o necesita hospitalizarse en algunos casos. Pero incluso aún cuando tuviera COVID-19 y no necesita hospitalizarse, el paciente tiene que mantener su aislamiento en el domicilio. Esta enfermedad vamos a ver que es un poco difícil de diagnosticar, pero nosotros tenemos que preguntarnos qué probabilidad tenemos de enfermar. Si tenemos esos síntomas que pueden ser leves o pueden ser graves, pero qué probabilidad tuve yo de haberme expuesto o en mi trabajo de exponerme para poder suponer o sospechar que tengo esta enfermedad de COVID-19. Entonces se han establecido 4 niveles de riesgo, desde el muy alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Los de riesgo muy alto y alto generalmente son los establecimientos de salud. En el caso de instituciones que hacen trabajo básicamente administrativo, los riesgos pueden ir desde un riesgo medio a un riesgo bajo. Eso es lo que más frecuentemente se observa. El riesgo medio, para aquellas personas que trabajan en contacto frecuente, menos de 2 metros con personas que no son pacientes, son usuarios. Tenemos que acercarnos de repente para poder conversar, escuchar, para que nos escuche.
en pacientes, en personas de edad avanzada. De repente tengo que estar intercambiando constantemente documentos, tiene que estar dándome su DNI, yo alcanzándole, qué sé yo, alguna documentación, etcétera. Son personas, trabajadores que van a tener riesgo medio de contagiarse, porque están cerca, tienen que estar cerca del usuario. Cuando están menos de 2 metros, yo voy a considerar que su riesgo es medio. Y su riesgo será bajo cuando no necesita acercarse más de 2 metros, menos de 2 metros, perdón, de distancia del usuario, de lejos nada más, o simplemente su trabajo es, qué sé yo, administrativo, y no necesita tener contacto con el usuario. Puede conversar con otras áreas de las oficinas por vía telefónica, coordinar por correo electrónico. Entonces es un trabajo más administrativo que no necesita interactuar con el usuario. Esas personas son de riesgo bajo. Entonces, ¿por qué es importante saber qué riesgo tiene mi trabajador? Porque cuando elaboren el plan de prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo, que es lo que pide la normativa para que puedan las empresas incorporarse a laborar, van a pedir, uno, que estas personas estén identificadas, los trabajadores, hacer una nómina de trabajadores que yo tengo y decir cuáles tienen el riesgo medio y cuáles de mis trabajadores tienen el riesgo bajo. Es importante identificar este riesgo porque en base a eso yo les voy a dar su equipo de protección personal. Obviamente el riesgo medio y riesgo bajo tienen casi el mismo equipo de protección personal. El riesgo medio puedo utilizar mascarillas quirúrgicas, esas que no son respiradores, solamente las mascarillas quirúrgicas que vamos a ver en una imagen, pueden utilizar los del riesgo medio y riesgo bajo, aunque la normativa se ha modificado y nos dice que las personas de riesgo bajo pueden usar esas mascarillas que la normativa, la resolución ministerial 135 este año ha establecido de cómo fabricar unas mascarillas llamadas mascarillas comunitarias, unas mascarillas de tela que se pueden lavar justamente para evitar el estar generando demasiados residuos sólidos al usar trabajadores de bajo riesgo, usar respiradores descartables, que tengamos que generar muchos desechos y residuos sólidos. Ha salido una normativa que nos indica cómo se tienen que fabricar mascarillas comunitarias de tela lavable, que simplemente las personas van a poder utilizar todos los días en su ambiente de trabajo y es suficiente porque protege contra la expulsión de partículas virales. Entonces, para eso es importante establecer mi riesgo, el medio y el bajo. Y también es importante para establecer las pruebas que le voy a hacer, porque para reincorporarse al trabajo nos dicen que tenemos que hacerles pruebas de diagnóstico de COVID-19 a los que tienen de riesgo medio para arriba, riesgo medio, alto y muy alto, a ellos tenemos que hacerlo obligatoriamente. A los de riesgo bajo no necesito hacerles, salvo que el empleador a través de las consultas con su supervisor de seguridad y salud en el trabajo y con alguna consulta que haya hecho con algún especialista en seguridad y salud en el trabajo, diga, de todos tus trabajadores de bajo riesgo, a él sí tienes que hacerle, porque qué sé yo, él viene de una zona endémica, su riesgo será bajo cuando va a empezar a trabajar, pero él viene de Chiclayo, vamos a suponer, entonces a él sí hay que hacerle su prueba rápida. Entonces, dice la norma que para bajo riesgo es potestativo, pero para riesgo medio en adelante ya es obligatorio realizar las pruebas rápidas. Por eso es importante que a la nómina de nuestros trabajadores le podamos identificar qué tipo de riesgo tiene. Y si tenemos que hacer una prueba rápida, pues esa es la forma prácticamente de confirmar de manera casi objetiva el diagnóstico de COVID-19. Entonces, hay formas que nosotros en medicina tenemos de diagnosticar, hay diagnósticos clínicos por la sintomatología que presenta, pero este coronavirus es una entidad muy especial porque nos da mucho problema, y justo por eso se convirtió en una pandemia, pues nos da mucho problema al momento del diagnóstico, porque hace un cuadro clínico muy parecido a un cuadro viral, y nos confunde un poco, no sabemos cómo diferenciar si es solamente una gripe común y corriente o un resfrío común, o si es el COVID-19. Y en segundo lugar, las pruebas de laboratorio que nos permiten diagnosticar no son 100% seguras. Y si algunas veces escuchamos hablar de la sensibilidad que tienen algunas pruebas, es cierto que podemos hablar de algunos valores, pero los valores varían de acuerdo al momento de la enfermedad. Entonces vamos a explicar cómo se hace más o menos, qué es lo que se mide o se observa en una prueba para diagnóstico de esta enfermedad del COVID-19 y vamos a entender al final que en realidad tampoco ni las pruebas nos ayudan,
porque si las pruebas no se darían un 100%, pues simplemente se tomaría todo el mundo y se acabó. Tendríamos una certeza del 100%, pero no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a observar en esta gráfica, esta primera línea que aparece en el curso de la enfermedad es la carga de virus, o sea, la cantidad de virus que tiene la persona. Obviamente, cuando recién se expone, tiene una pequeña carga de virus. Luego empieza a aumentar bastante, de manera muy exponencial casi, hasta llegar a un tope y luego comienza a disminuir porque nuestro cuerpo también se empieza a defender y empieza a eliminar al virus. Entonces, la prueba que sirve para identificar al virus directamente a su ARN del virus se llama prueba molecular. Y la prueba molecular, o PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, de una enzima, significa entonces que yo voy a identificar el ARN del virus. Directamente voy a ver si es el virus el que está en mi cuerpo. Pero esa prueba me sería casi 100% sensible cuando está en el máximo de su concentración el virus. Si yo en esta etapa, observen ustedes, estamos hablando, si vemos los días en la línea inferior, vemos que estamos hablando más o menos entre el día 7 hasta el día 14 específicamente, vamos a ver que la cantidad de virus ha aumentado considerablemente y la sensibilidad que yo tendría con esa prueba es casi un 100%. Si yo en esa segunda semana le hago un examen de prueba molecular, de PCR, es muy probable que si me sale positivo, sí, efectivamente tiene la enfermedad, y si me sale negativo, efectivamente no tiene la enfermedad. Pero el problema está en los extremos de la enfermedad. Cuando recién empieza o cuando ya está terminando la cantidad de virus que está en el cuerpo. La carga viral le llamamos. Cuando está iniciando la carga viral, estamos hablando del primer o segundo día, es tan pequeña la cantidad de virus que me va a salir negativa la prueba molecular. Es decir, si ayer viene un trabajador y dice, hoy día, perdón, viene un trabajador y dice, yo ayer estuve con una persona que le han diagnosticado coronavirus. Hoy día viene. No le voy, si le hago la prueba molecular, va a salir negativa, muy probablemente. Por más ansioso que esté el trabajador y me diga, yo quiero que me haga la prueba porque ayer yo estuve con mi vecino ahí conversando y resulta que él tenía la enfermedad del coronavirus. En un día no va a aumentar la carga viral, no tiene ni síntomas. Que yo le haga la prueba rápida va a salir negativo y eso no me va a dar ninguna tranquilidad, porque yo sé que esa prueba no, en ese momento no es muy sensible. Entonces, tendríamos que esperar que aparezcan los síntomas o incluso tendríamos que esperar un poco más, pasada una semana, o de preferencia en la primera semana, para tomar una prueba molecular y ya con ese resultado yo estar seguro si sí se contagió o no se contagió. Pero al primer o segundo día sería en realidad muy poco acertada la decisión de tomar una prueba molecular si es que no ha pasado el tiempo suficiente como para que aumente la carga viral. Igual es al final de la enfermedad, ¿no? Si al final, no de la enfermedad, sino del proceso de infección, si al final de la infección la carga viral ya está disminuyendo, también yo le puedo tomar una prueba rápida, una prueba molecular, perdón, en estos momentos, y probablemente me salga negativa, porque ya la cantidad de virus ha disminuido tanto que ya va a salirme negativa esa prueba. Entonces, lo ideal es hacer esa prueba en la mitad, más o menos de esta curva, digo, en la mitad de esta curva, o sea, más o menos en la primera semana, al final de la primera semana, alrededor de la primera semana, de los 7 días, alrededor de los 7 días sería ideal hacer la prueba molecular. La desventaja de esta prueba molecular es que demora mucho, porque obviamente solamente hay laboratorios a donde nosotros estamos refiriendo, este laboratorio es en Jaén y el laboratorio en Lima. Para que sea procesado, en Jaén más o menos demora unos 3 a 5 días, y en Lima demora unos 5 a 7 días. Entonces no me sirve mucho si yo quiero que un trabajador se reincorpore ya. Si quiero que mi trabajador trabaje ahora mismo o mañana, y yo no puedo esperar una semana más o menos a que me llegue el resultado de la prueba, porque en todo caso sería ya muy innecesario. Entonces se opta ya no por esta prueba molecular que demora un poco y por eso se llama, las otras pruebas que se hacen, por eso se llaman pruebas rápidas, porque estas otras pruebas rápidas lo que hacen es darme el resultado en 10 minutos.
aproximadamente. Pero ¿qué son estas pruebas rápidas? ¿Qué miden? Las pruebas rápidas miden estas otras curvas que vemos acá. Esta primera curva que aparece antes de los 7 días y luego declina más o menos a la tercera semana. Y la otra sustancia que aparece más o menos no se ha determinado todavía cuándo. Es una enfermedad nueva, pero permanece algunos meses ahí en el cuerpo. Esas sustancias que se fabrican, que fabrica nuestro cuerpo, se llaman inmunoglobulinas. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Así se llaman, inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas los fabrica nuestro cuerpo, pero para que nuestro cuerpo fabrique esas inmunoglobulinas que se van a encargar de ayudar a destruir el virus, van a tener que pasar también por lo menos una semana, como pueden ver ustedes en el gráfico. A partir de la primera semana recién van a fabricarse las inmunoglobulinas. O sea, a partir de la primera semana recién yo puedo tener una prueba rápida positiva en esta persona, en el ejemplo que les ponían. Viene el trabajador diciendo que ayer estuvo en contacto con una persona con COVID-19, no le puedo hacer ni la prueba molecular ni la prueba rápida porque las dos me van a salir negativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si dice que ha estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 positivo, tengo que aislarlo 7 días en su domicilio, obviamente, en un ambiente exclusivo para esa persona que permanezca ahí aislada. Pasados los 7 días más o menos, ya le puedo realizar yo una prueba rápida o si quiero una prueba molecular. La prueba molecular me va a demorar 7 días más todavía, pero la prueba rápida sí ya me va a, por lo menos, permitir insertar al trabajador a su centro de labores. Por eso es que lo que más se recomienda es hacer la prueba rápida. Esta prueba rápida, entonces, me va a ser útil más o menos a partir de los 7 días de una supuesta exposición. Pero si la persona... A ver, un ratito, ¿algo pasó? Doctor, se cortó, creo. Es una persona de riesgo. ¿No se ve? ¿Sí se ve la imagen? ¿No se ve? ¿Aló? Sí lo escuchamos, doctor. Se había congelado su imagen y no se le escuchaba, pero ya se lo escucha claro. Continúa. Ahora sí se ve y se le escucha. Ya, perfecto, muy gentil. Entonces les decía que es mejor hacer la prueba molecular solamente en un entorno hospitalario. Para ambientes laborales, la prueba rápida. Pero si tenemos alguna sospecha de que la persona se ha expuesto a un paciente diagnosticado de coronavirus, mejor lo aislamos hasta que pasen 7 días y ahí le podemos hacer su prueba rápida y determinar si efectivamente se contagió o no. Entonces, para eso sirven mejor las pruebas rápidas. Aunque, como les decía, estas pruebas rápidas detectan anticuerpos contra el coronavirus. Pero se cree, y ya los estudios, algunos de ellos lo están avalando, que podrían algunas pruebas hacer una reacción cruzada con una enfermedad de coronavirus que tuvimos hace un tiempo atrás, porque ya les decía que existen 7 tipos de coronavirus que pueden producir la enfermedad. Entonces, hay que manejarlo con un criterio muy delicado, pero sin embargo, si es que una persona sale con prueba rápida positiva, aun cuando no tuviera síntomas, lo mejor para prevenir que no se contagien mis demás trabajadores, aun cuando yo tuviera mis dudas de que no es un coronavirus, sino que fue otro tipo de infección respiratoria por otro coronavirus, no este, sino otro coronavirus, yo mejor lo aíslo por lo menos unos 7 a 14 días para estar seguro que no va a contagiar a los demás trabajadores. Entonces, para eso nos va a servir la prueba rápida en trabajadores, como decía la norma, de riesgo medio hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer en el lugar de trabajo para poder prevenir esta enfermedad, esta infección? Bueno, sabemos nosotros que la persona inicialmente, cuando llega al centro de trabajo y sin este contexto del COVID-19, es una persona sana, pero cuando se expone a un factor de riesgo, que en este caso se trata del coronavirus, se expone a este virus llamado SARS-CoV-2, entonces tiene ya un riesgo de enfermarse. Si efectivamente este virus está pues en nuestra comunidad, ya está en Cajamarca, entonces ya la persona tiene un riesgo de exposición y efectivamente en algún momento se va a exponer.
va a empezar a desarrollar síntomas y después se va a hospitalizar y hasta puede tener consecuencias o secuelas. Entonces, a diferentes niveles podríamos actuar nosotros. A nivel, antes de aparecer el virus, se habla de promoción de la salud. Pero una vez que ya apareció el virus, como ha ocurrido en nuestro medio, ya hablamos de prevención de la salud en el trabajo. Ya estamos previniendo que no nos contagiemos de esta enfermedad. Y luego, una vez que ya desarrolla se expone, pero todavía no desarrolla síntomas, se habla de vigilancia de la enfermedad. Vigilar que no vaya a aparecer esos síntomas y empezar a contagiar. Aunque podría contagiar asintomático, pero igual vigilamos que ya sea sintomático o asintomático, vigilamos que no esté ingresando a nuestro ambiente de trabajo un trabajador o un usuario que tenga la enfermedad. Ya es la labor asistencial y pericial que se hace ya en la medicina. Nosotros básicamente vamos a hablar a nivel de promoción, prevención, vigilancia y control de la enfermedad en el ambiente de trabajo. Los factores de riesgo, en este caso el factor de riesgo es el virus. Muchas veces confundimos factor de riesgo con factor pronóstico. El factor de riesgo es el virus, pero en las normativas les han llamado factores de riesgo algunas condiciones, algunas comorbilidades, o sea, otras enfermedades que tiene el trabajador y se llama factor de riesgo y a veces se malinterpreta porque dice, bueno, factor de riesgo es tener presión alta, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que los que tienen presión alta se pueden enfermar más rápido del COVID-19? No es cierto. Todas las personas tenemos la misma probabilidad, si nos enfrentamos al mismo escenario, en el mismo trabajo, haciendo la misma tarea, tenemos la misma probabilidad de infectarnos. Y entonces, ¿a qué se refieren esos factores de riesgo en la normativa? En realidad deberían llamarse factores pronósticos. Los factores pronósticos son aquellos que nos indican cómo va a evolucionar la enfermedad. Si es una persona joven, probablemente la enfermedad pase sin síntomas o con síntomas leves. Pero si es una persona mayor de 60 años, generalmente esa persona va a tener sintomatología severa. Se puede complicar porque obviamente ya la función pulmonar no es la misma. Entonces, por eso preferimos llamarles factores pronósticos, pero en realidad en la norma lo encontramos como factores de riesgo. Pero para hacer la aclaración, no es que tenga más riesgo de enfermarse, sino tiene más riesgo de que se complique la enfermedad. Entonces, factor pronóstico, por ejemplo, de mal pronóstico es en realidad una persona que tenga más de 60 años, hasta más de 50, dicen algunos, más de 60 es lo que los estudios pueden especificar con más claridad, pero la normativa ha ampliado ese rango, la ha modificado y ha subido a más de 65 años. Entonces, factores de mal pronóstico, aquellas personas que tengan más de 65 años. Aquellas personas que tengan obesidad es un factor de mal pronóstico. En realidad, una obesidad a partir de un índice de masa corporal de 35, si dividimos el peso entre la talla al cuadrado, calculamos el índice de masa corporal. Entonces, una persona que tiene un índice de masa corporal más de 30, ya se dice que tiene obesidad. De 30 a 35, obesidad de primer grado, 35 a 40, de segundo grado, y más de 40, obesidad de tercer grado mórbida. Más de 40, obviamente, ya es una obesidad que a cualquiera va a enfermar por el simple hecho de su obesidad. Pero si a eso se le añadimos una infección respiratoria de COVID-19, obviamente el pronóstico es mucho peor, o sea, se va a complicar. Por eso es que, si bien es cierto, la normativa establece que más de 40 no deberían reincorporarse a trabajar, los que tienen índice de masa corporal más de 40, lo ideal sería, pues, tratar de que el índice de masa corporal de todos mis trabajadores esté, si no puedo que esté normal, lo normal es menos de 25, si no puedo hacer que esté normal, por lo menos hacer que esté menos de 35. Si bien es cierto, la normativa me dice menos de 40 sí puede trabajar, obviamente entre 35 y 40 ya la obesidad de segundo grado ya es un poco más complicada. Pero bueno, si queremos hacer caso específicamente a la normativa, vigilar que nuestros trabajadores tengan índice de masa corporal menor de 40. Lo ideal sería menor de 35 y ya lo perfecto sería obviamente un índice de masa normal o por lo menos de 30.
Entonces hay que tratar de vigilar ese tema del índice de masa corporal. Personas que tienen enfermedades renales crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, asma, como la norma lo ha modificado también a través de la resolución ministerial 283 y dice que tiene que ser un asma moderado a severo para que no se incorpore al centro de trabajo. Pero ya desde que tiene asma lo convierte en una persona con factor de mal pronóstico. Entonces, hay que tratar de vigilar eso, identificar a esos trabajadores también que tienen asma, presión alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades inmunosupresoras, esas personas que tienen obesidad más de 40, identificarlas y podríamos intentar establecer un trabajo remoto, un trabajo desde la casa, si es que es posible, obviamente, de acuerdo a sus funciones, porque esas personas con mal pronóstico, con factores de riesgo que van a terminar un mal pronóstico, podrían, si van al ambiente de trabajo y se enferman, podrían terminar empeorándose gravemente. Entonces, de preferencia, esos trabajadores, la forma que tenemos de protegerlos es pidiéndoles, ofreciéndoles o adaptando su trabajo a un trabajo remoto. Si adaptamos el trabajo a un trabajo remoto, si identificamos trabajadores en nuestra nómina de trabajadores que deben hacer trabajo remoto porque tienen factores de mal pronóstico, factores de riesgo, entonces debo establecer también algunas charlas sobre trabajo remoto y cómo voy a hacer el seguimiento de sus factores de riesgo en el trabajo remoto, también en términos de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, no voy a ir a su casa a hacer un hiper, a identificar peligros y riesgos, pero sí hacerles un trabajo sobre riesgos psicosociales, disergonómicos, eléctricos que podrían haber en su trabajo remoto, o sea, en su domicilio, y hacerles algunas especificaciones para que puedan cumplir también con la normativa, porque ya SUNAFIL está enviando una serie de listas de chequeo, unos checklists, en donde se incluye que debe tener una capacitación sobre trabajo remoto y una forma de comunicación también, una persona responsable de mediar la comunicación entre el trabajador que está lejos y el ambiente de trabajo en físico, quien sea el que se encargue de contactar, comunicar cualquier evento, cualquier consulta, cualquier reporte que tenga que hacer el trabajador. Entonces ahí vamos a trabajar promoción, prevención y la vigilancia, básicamente. La promoción es hacer todo lo que en teoría deberíamos haber estado haciendo para mantener nuestra salud. Es decir, la dieta saludable, estilos de vida saludable, ejercicios, caminatas, la higiene, mantener nuestros controles médicos, chequeos médicos. Bueno, ahora no se pueden hacer, pero en cuanto se retomen las actividades, sobre todo la de los niños, que se tienen que vacunar, no nos olvidemos de las demás enfermedades. Todas las demás enfermedades tienen también que seguir siendo vigiladas. Si no, nos vamos a concentrar en el COVID-19 y de repente aparece un brote de polio o un brote de viruela, un brote de sarampión, que va a terminar igual complicando a nuestras demás poblaciones. Entonces, no hay que descuidar el tema de nuestra salud, tanto nosotros como nuestros familiares, porque el que el trabajador tenga un familiar enfermo también complica el ambiente de trabajo. La doble presencia, muchas veces, la doble presencia significa que el trabajador está en su puesto de trabajo, pero su mente está en su casa, en el hospital, donde tiene un familiar hospitalizado, qué sé yo, y no va a rendir al 100%. La dieta saludable, los ejercicios, decíamos, las conductas viales saludables también, abrocharse el cinturón, manejar siempre con cuidado, porque ahora que aparentemente pensamos que a partir de las 8 de la noche ya no hay tráfico y todo el mundo, y no hay semáforos en todo el día, y todo el mundo piensa que tiene las calles a su disposición para conducir, se aparece por ahí una bicicleta, una motocicleta, otro carro que también pensaba lo mismo, y podríamos tener accidentes. Entonces, igual, seguir siempre con nuestros hábitos saludables, tomar bastantes líquidos, hacer ejercicios, hacer nuestra dieta y una higiene mental también, ¿no? Siempre tratar de estar en contacto con las personas. Si bien es cierto,
ya se está cambiando esta denominación del aislamiento social por el término de aislamiento físico, porque en realidad no estamos socialmente aislados gracias a que existe la tecnología, celulares, equipos de cómputo, videollamadas, videoconferencias. De esa manera podemos seguir interactuando con los demás integrantes de la sociedad. Entonces, más que un aislamiento social, es un aislamiento físico y hay que seguir continuando con la interacción con las demás personas para evitar el daño mental también. Esa es la promoción de la salud. Hacer la limpieza también implica la promoción de la salud. Pero como bien decíamos, hay limpieza de superficies vivas, elementos vivos, en este caso el ser humano, que es con jabón debe ser, nada más, y la limpieza de las estructuras inertes, paredes, bueno, no necesariamente paredes, puertas, ventanas, manijas, pisos, mesas, escritorios, teclados, todas esas son superficies inertes, o sea que no tienen vida, y esas superficies inertes se pueden limpiar con cloro, con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, o con alcohol, por lo menos del 60-65%, de preferencia. Lo ideal, se establece que el alcohol tenga pues una concentración de 70% aproximadamente. ¿Por qué no más? Porque a mayor concentración, el alcohol tiene la probabilidad de evaporarse con más facilidad. Entonces uno podría pensar que mientras más concentrado esté, es mejor para eliminar el virus. Puede ser, pero se va a evaporar ese alcohol con más rapidez y lo que usemos al final va a ser un alcohol con menos concentración. Mientras que si tenemos un alcohol concentrado entre el 65-75%, la cantidad de alcohol permanece en el gel y va a permitirme pues, que efectivamente haga su acción. Entonces no se olviden que eso es para limpieza de superficies inertes. No hay que lavarnos, bañarnos o ponernos cloro sobre el cuerpo, ni agua oxigenada. Alcohol sí podríamos colocarnos en nuestras manos, pero a la concentración que estamos indicando. Para preparar hay una norma también publicada por el Estado peruano, no es a través de una resolución, es a través de una norma de calidad del Instituto Nacional de Calidad, que nos detalla más o menos cómo vamos a preparar, por ejemplo, la solución del hipoclorito de sodio, de la lejía al 0.1%. Los 20 mililitros de la lejía que viene al 5% en 1 litro de agua, mezclarlo en un lugar ventilado porque los vapores que emanan podrían intoxicarnos las vías respiratorias. Entonces, toda preparación que hagamos de estas sustancias tiene que ser en un ambiente ventilado. Y esa solución al 0.1% aplicarla para limpiar la casa, para colocar ahí las bandejas a manera de pediluvios, donde vamos a mojar las plantas de los pies, los zapatos, perdón, para poder evitar ingresar con las partículas virales al centro de trabajo o evitar ingresar a la casa. Si ustedes quieren, también podrían implementarlo en su domicilio. Entonces, se puede preparar así el hipoclorito de sodio. Con esta misma solución también se puede preparar para lavar las verduras, las frutas, pero luego, después de haberlas lavado con esta solución, se tiene que lavar con agua corriente para que pueda eliminarse los residuos de este hipoclorito de sodio. El peróxido de hidrógeno al 0,5% también se puede preparar 17 mililitros de agua oxigenada al 3%, que es como viene su presentación más habitual, en 100 mililitros de agua, y con esa solución de agua oxigenada también se puede limpiar las superficies inertes. Y el alcohol, como decíamos hace un momento. Entonces, eso es en cuanto a la promoción de la salud. La prevención de la salud, ya lo dijimos, la prevención de la salud se hace básicamente siguiendo las medidas que se recomiendan para evitar contagiarnos. Ya vimos cómo se transmite el coronavirus, entonces ya sabemos cómo prevenirlo, usando mascarilla, haciendo nuestra higiene respiratoria, estornudando un pañuelo o en la flexura del codo. Se previene evitando tocarnos las manos, con las manos evitar tocarnos la cara, el rostro. Se previene lavándonos las manos constantemente. Se previene con el aislamiento, el distanciamiento de 1 metro o más. Entonces, si así cumplimos con todo eso en nuestro ambiente de trabajo, nos lavamos las manos o las desinfectamos, hacemos nuestras medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, usamos mascarilla constantemente y evitamos también el contacto con diferentes animales, sobre todo vivos, porque hemos dicho que podrían contagiarnos de algunas enfermedades, y si tenemos inevitablemente algunas mascotas, buscar que tengan sus controles veterinarios.
Entonces, eso es lo que intentamos entonces para prevenir la enfermedad. Con respecto a estas medidas de prevención, hay que saber algunas cosas. El uso correcto de la mascarilla, por ejemplo. La mascarilla, esta es una mascarilla llamada mascarilla quirúrgica. Los otros como copa, que ustedes han visto una copa, eso se llaman respiradores, que eso se recomienda para usar en ambientes hospitalarios, profesionales de salud. Para trabajadores de riesgo medio o bajo, como hemos dicho, se usan. Los de riesgo medio pueden usar esta mascarilla quirúrgica. Y los de riesgo bajo pueden usar esas mascarillas. Tienen en la parte superior un metal. Ese metal se amolda al contorno de la nariz y la mejilla para evitar que por ahí se filtre algo de aire. Y en la parte inferior se tiene que estirar y bajar hasta el mentón. Tiene que cubrir desde la nariz hasta el mentón. No es un cubreboca como algunos lo llaman, porque no solamente debe tapar la boca, debe tapar nariz y boca. Si tiene una coloración generalmente azul, esa coloración va hacia afuera, hacia el exterior. O a veces son mascarillas blancas. Si tiene una parte, solamente es blanca por ambos lados, pero la parte blanca, brillosa, esa va hacia afuera, y la otra parte va hacia la piel, en contacto con la piel. Otro dato que hay que percatarnos es que estos pliegues que se forman estén orientados hacia abajo, porque esos pliegues orientados hacia abajo van a permitir que las gotas, las microgotas y partículas que caen sobre la mascarilla, de alguien que nos está hablando, puede ser sin mascarilla, tenga que caer las gotas hacia la parte inferior. Si algo salpica hacia nuestra mascarilla, eso caiga por gravedad, porque si los pliegues quedan hacia arriba, esas hendiduras quedan hacia arriba, las gotas que pueden caer quedan atrapadas en esas bolsas que se generan, y nosotros con inhalar constantemente lo vamos a terminar haciendo ingresar a nuestras vías respiratorias. Entonces, de preferencia es eso, que el metal quede hacia arriba, la parte azul o más brillante quede hacia afuera, y los pliegues queden orientados hacia abajo. Esa es la forma correcta de usar la mascarilla, y no retirárnosla para hablar, ni toser, ni estornudar. Estas mascarillas que vemos, quirúrgicas y comunitarias, lo que van a permitir es que, como ven en la imagen de la derecha, evitan la salida de las partículas virales. No evitan que ingrese. El ingreso de las partículas virales es más o menos considerable. Pero entonces, ¿por qué recomendamos que utilicemos estas mascarillas? Porque si todas las personas en el ambiente de trabajo están usando estas mascarillas que evitan que salga la partícula viral, no tiene por qué haber partículas virales en el ambiente, en el entorno, no tiene por qué haber. Entonces, de esa manera yo no necesito protegerme demasiado de la inhalación de esas partículas, porque no va a haber. Todos están bloqueando la salida de partículas virales y no lo van a inhalar. Además, sumado a esto, el distanciamiento social, y sumado a esto que al momento de ingresar al trabajo estamos haciendo un triaje de temperatura, control, y preguntándole si ha tenido contacto o no con un paciente con COVID-19 o si ha tenido síntomas respiratorios. Si yo hago todo ese procedimiento, las probabilidades de que haya el virus en ese momento en mi ambiente de trabajo van a ser muy, muy bajas. Por lo tanto, solamente basta con esas mascarillas y dejamos que los otros llamados respiradores, N95, KN95, sean utilizados en los ambientes de trabajo sanitario, de salud, en hospitales de preferencia, donde sí las partículas virales pueden estar por todos lados, porque hacemos que la persona se saque su mascarilla para revisarle la boca, la garganta, y por ahí están haciendo algún procedimiento, nebulizando, lo que sé yo, y el riesgo de que hayan esas partículas sí es mayor. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir con estas mascarillas que evitan la salida. Aquí también hay que hacer una precisión fundamental, porque hay personas, hemos visto, que usan esos respiradores que tienen sus filtros a los costados, que son de media cara o de una cara completa, full face que se denomina, y algunos de ellos, muchos de ellos, o creo yo todos, tienen una válvula en el centro, que es una válvula de escape para mantener un flujo fresco de aire. Esas generalmente son válvulas de una marca 3M. Esa válvula se abre cuando la persona exhala, cuando bota el aire al momento de respirar, esa válvula se abre y deja que todas las partículas salgan al exterior. Entonces, vemos muchas veces personas comunes y corrientes por la calle andando con esos respiradores. Vemos personal de la policía, militar, usando esos respiradores,
Y hay que evitar que eso se utilice en el ambiente de trabajo porque no va a protegernos. Ustedes pueden decir, pero no protege porque puede ser que yo exhalo las partículas virales, pero sí me protege porque al tener esos filtros aquí al costado, me filtra y no deja que venga, que entre el virus. Magnífico. Hasta ahí está todo bien. Pero cometemos un grave error porque en la salida del aire sacamos las partículas y las estamos esparciendo por todo el ambiente. Hemos dicho que no solamente la única forma de que el virus me llegue a la cara, no solamente es porque le respiro, le toso o estornudo al frente de la persona, no, sino que si yo estoy aquí trabajando con ese respirador y yo estoy protegido totalmente, me siento protegido porque tengo dos filtros que me filtran el 100% de las partículas virales, yo me siento falsamente protegido, pero cuando estoy respirando estoy botando las partículas. Entonces, igual que yo, mi otro compañero de trabajo que también tiene el mismo, supuestamente la misma protección, está que expulsa sus partículas virales. Yo voy, cojo con su computadora, cojo su lapicero, simplemente apoyo mi mano en el escritorio por donde él respiró y ya tengo el virus en mi mano. Y luego, cuando me saco toda esa mascarilla, ya cogí con mi mano y la contaminé. Y luego de repente me sobo los ojos, me toco la cara y ya llevé el virus a mi organismo. ¿Por qué? Porque lo que no he protegido es la salida del virus. Porque si solamente me bastaba con usar esta mascarilla, y con eso sí estaba protegiendo no solamente a los demás, sino también estaba protegiendo las superficies de trabajo. Entonces yo estoy protegiendo que mi teclado, la mesa, el escritorio, el mouse, el lapicero, no se impregnen de esas partículas virales, porque esta pequeña estructura simple sí protege de esa salida. En cambio, esa otra respirador me protege, cierto, que no entre por las vías respiratorias, pero la salida de aire no protege absolutamente nada. Y cuando yo toco algo y luego llevo con mis manos, me puedo coger la ropa, ya se quedó impregnada las partículas virales ahí. Entonces, es más importante evitar que se eliminen las partículas virales en un ambiente de trabajo administrativo, por ejemplo. Por eso es que se recomiendan el uso de estas mascarillas y de las mascarillas comunitarias, pero siempre y cuando estas mascarillas de tela comunitarias que se pueden lavar cumplan con los requisitos de la norma de la Resolución Ministerial 135. Entonces, por eso es importante saber que esta mascarilla, aunque parezca mentira, protege mejor a todos los trabajadores del ambiente, a todas las personas de un ambiente, mejor que los respiradores con filtros que tenemos ahí afuera, de protectores de semicara o cara completa. Entonces, era importante decir ese tema de las mascarillas. En segundo lugar, importante sobre el tema del lavado de manos. De preferencia, tener uno de estos afiches publicados por la OMS, la OPS y el Ministerio de Salud, colocados ahí donde están los lavatorios, para que una persona siga todas esas instrucciones, los pasos de cómo lavarse las manos adecuadamente. Tiene sus pasos, unos 11 pasos aproximadamente, que van a demorarme unos 40 segundos en promedio para lavarme adecuadamente las manos, sin que se me escape algún espacio ni entre los dedos, de tal manera que me asegure que toda la mano ha sido higienizada adecuadamente. Si yo voy a estar atendiendo a un usuario o a varios usuarios, recibiendo a cada rato un DNI, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro documento y devolviéndolo, entonces es recomendable que tenga alcohol en gel a la mano para poder higienizar mis manos siguiendo el mismo procedimiento, que no dure tanto, eso puede durar unos 20 segundos, higienizando mis manos constantemente hasta que ya obviamente a veces los compuestos del alcohol en gel también generan una capa un poco pegajosa sobre las manos que ya al acumularse tanto a veces ya se hace necesario lavarme la mano. Entonces cada cierto tiempo podemos lavarnos las manos para poder volver a tenerlas limpias, ¿no? Y luego, para no demorar, si es que tengo que atender a varios usuarios, puedo tener a mi costado un alcohol en gel. Entonces esa es la forma correcta, los pasos correctos con los que hay que familiarizarnos para poder hacer esa higienización de las manos. Eso era en cuanto a la prevención. Y en tercer lugar viene la vigilancia. La vigilancia es, como decíamos, como bien dice el nombre, vigilar, estar atentos de que al ambiente de trabajo no ingrese alguna persona con este COVID-19. O sea, evaluar la condición de salud del trabajador antes que regrese o se reincorpore al centro de trabajo. Bueno, usamos ahí dos términos, regreso y reincorporación. Regreso cuando, bueno, ha estado en cuarentena porque así lo dictaminó las autoridades, el presidente, y bueno, ya vencida la cuarentena, tiene que volver
volver a su trabajo. Eso se llama regreso o retorno. Y la reincorporación es cuando se enfermó o estuvo expuesto a un paciente con COVID-19 y lo tuvimos que aislar. Lo hemos aislado, como decíamos, 7 o 14 días. Y una vez que ya estamos seguros que está todo bien, ya lo traemos otra vez al ambiente de trabajo. Eso se llama reincorporación. Sea que se regrese o se reincorpore, hay que vigilar su salud, tomarle su temperatura, ¿no? Debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud esta vigilancia, constantemente al ingreso al trabajo a todos los trabajadores, hasta que el Ministerio de Salud diga ya no. Y como les repito, eso puede suceder probablemente cuando ya venga la persona vacunada. Caso contrario, va a ser bien difícil. Controlar la temperatura al ingreso al centro de trabajo y al salir. La normativa inicial que salió, la resolución ministerial 239, decía inicialmente controlar y registrar. Luego ya en la segunda modificatoria que ya se ha hecho de esta resolución, dice solamente controlar, ¿no? Tomar la temperatura, ya no nos dice registrar. Aunque yo creo que para efectos de evidencias sería ideal registrarlo también. Registrar, bueno, esta es mi nómina de trabajadores que tienen que elaborar hoy día, esta es su temperatura a la entrada, esta es su temperatura a la salida. Entonces podríamos registrar al ingreso y a la salida. Solamente los trabajadores de alto riesgo y muy alto riesgo se les registra su temperatura a la mitad, pero si no, solamente al entrar y al salir, de preferencia, ¿no? Se va a indicar una evaluación médica de síntomas de COVID-19 a todo trabajador que tenga una temperatura más de 38 grados, nos dice la normativa. Sin embargo, hay que pensar que podríamos estar tomando la temperatura de diferentes partes. Ahora se ha establecido que con los termómetros de rayos infrarrojos digitales se tome la temperatura de la piel. Y la temperatura de la piel generalmente es medio grado Celsius menor que la temperatura axilar o la temperatura oral. Entonces, para algunos, y es un criterio muy válido, bastaría con 37.5. Si tomamos la temperatura de la frente, bastaría con 37.5 para saber si tiene más de 37.5, es probable que tenga fiebre ya, y hay que mejor mandarlo a un establecimiento de salud para que le haga un examen más minucioso. Porque si decimos que la diferencia entre la temperatura axilar y la temperatura de la frente es medio grado, significa que si tiene 37.5 en la frente, ya en la axila va a tener 38. Y si en la frente tiene 38, ya en la axila va a tener 38.5, por lo menos, porque no es solamente 0.5. Para algunos autores, la diferencia entre ambas temperaturas es entre 0.5 a 1 grado Celsius. Entonces, se prefiere decir que si tomamos con esos termómetros 37.5 ya es un factor de corte. Si tiene 37.5 más, mejor lo enviamos a un establecimiento de salud que se haga un examen más exhaustivo y nos determinen si puede trabajar o no. El profesional de la salud es el responsable de los registros, si es que hay profesional de la salud, pero las empresas se han dividido en diferentes categorías, y las empresas que tienen menos de 20 trabajadores y que hacen trabajo que no es de alto riesgo, o sea, no es extracción, no es minería, no es construcción, entonces basta con que sea el supervisor u otra persona capacitada quien se encargue de tomar al momento de ingresar a trabajar la temperatura y registrar. Y también no hay que olvidarnos que deben vigilarse los demás riesgos laborales, porque no solamente hemos visto, cuando hemos hecho la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hemos visto que pueden haber riesgos ergonómicos, riesgos eléctricos, pueden haber riesgos químicos si es que usamos sustancias químicas. Entonces, vigilar también esos otros riesgos, no solo centrarnos en los riesgos biológicos. Pero algunos riesgos no se ven y hay que siempre considerarlos, como los riesgos biológicos, en este caso este coronavirus. No se ve el virus, el enemigo no lo podemos ver, pero es un riesgo que está presente. Y los riesgos psicosociales también son otro tipo de riesgos que también están presentes y no hay que olvidarlos. Los riesgos psicosociales, sobre todo en este contexto del COVID-19, porque básicamente estamos hablando de discriminación de los trabajadores por este tema. Si es una persona que está tosiendo o está estornudando, ya lo discriminamos, lo alejamos, nos distanciamos, lo mandamos a almorzar a otra mesa o qué sé yo, lejos de nuestro ambiente de trabajo, queremos que ya no le den, que su puesto de trabajo lo saquen al patio, qué sé yo. Entonces es una discriminación, es un riesgo psicosocial que podría presentarse.
Además, si sabemos que tiene un familiar con COVID-19, también, ¿no? Empiezan las murmuraciones, los cuchicheos, y empezamos a observarlo, a señalarlo. Es un riesgo psicosocial porque el trabajador se va a sentir discriminado, se va a sentir separado de los demás porque tiene un familiar de repente que tiene diagnóstico de COVID-19. Entonces hay que tener cuidado de no caer en estas prácticas que generan riesgos psicosociales y malestar, incomodidad en el trabajador. Y si apareciera un brote, si diagnosticamos, detectamos un caso positivo de COVID-19 en nuestro ambiente de trabajo, ya sea de nuestro trabajador o de un usuario, inmediatamente se debe comunicar a SUNAFIL. SUNAFIL va a venir, va a verificar que efectivamente estamos cumpliendo con todo lo que establece el protocolo y bueno, simplemente va a dejar continuar con nuestras actividades. Si no estamos cumpliendo con eso, es probable que SUNAFIL cierre temporalmente las actividades hasta que se subsanen todo lo que no estamos haciendo. Para hablar de vigilancia, hablamos de contacto directo. Si es un contacto, si es un trabajador que ha estado en contacto con una persona porque simplemente lo saludó, qué sé yo, de la vereda del frente, y dice, ya yo estuve en contacto porque ayer le hablé a mi vecino y estaban ellos con sus mascarillas y a una distancia prudente, no es un contacto directo. Contacto directo se define como la persona que comparte o compartió el mismo ambiente, una distancia menor a 1,5 metros aproximadamente. Puede ser el lugar de trabajo, el aula, un aula de clases, la casa, los asilos, los centros penitenciarios, cualquier otro de ellos, ese es un contacto directo y a ellos sí hay que hacer vigilancia y aislarlos. Si no, si estuvo a menos de 1,5 metros de distancia, pero usando sus equipos de protección personal, sus respiradores, todos los ambientes de trabajo a 1 metro por lo menos de distancia, obviamente no se van a considerar contactos directos. Y en el personal de salud también, ¿no? Si no ha usado su equipo de protección personal, sí se considera contacto directo. Pero por más que un personal de salud atendió a un usuario con COVID-19, pero usó su equipo de protección personal, no se considera contacto directo. Entonces, eso hay que tenerlo presente para poder nosotros hacer la vigilancia, ¿no? Porque alguien puede decir, yo estuve en contacto, pero estuve a 1,5 metros, 2 metros de distancia, más de 1 metro de distancia, o 1 metro puede ser incluso, pero usando siempre su equipo de protección personal, haciendo su higiene, tanto de manos como higiene respiratoria, ambos, no se tiene por qué considerar contacto directo. Y caso sospechoso, ya hemos dicho, para hacer la vigilancia también hay que estar pendiente que sea un caso sospechoso, que tenga 2 o más síntomas de los que hemos descrito, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fiebre, congestión nasal. Cualquiera de esos síntomas asociado a que viajó a un lugar donde hay mucho coronavirus o asociado a que estuvo en contacto directo, que hemos definido hace un momento, con una persona diagnosticada de coronavirus. Eso es, para efectos del entorno de trabajo, un caso sospechoso, que también en todo caso tendríamos que notificar. La persona con infección respiratoria aguda grave, eso ya es para entornos hospitalarios, que no va a ocurrir en nuestro medio. Entonces, ya casi para terminar, las consideraciones para el reinicio de actividades laborales. Primero tenemos unas medidas generales, el distanciamiento físico, 1 metro, y acabamos de ver que la definición de caso de contacto directo nos dice 1,5 metros, entonces hay que procurar que sea 1,5 metros, si fuera de preferencia. Ubicar o reubicar los escritorios, los equipos de cómputo para que nos aseguremos que el trabajador o los trabajadores efectivamente estén a 1,5 metros de distancia. Se llama distanciamiento físico. Las normas de etiqueta respiratoria no solamente cumplirlas, sino de preferencia tener afiches ahí colocados en todos los puestos de trabajo para recordar al trabajador cómo debe hacer, cómo debe estornudar, cómo debe protegerse al estornudar o al toser, sin quitarse la mascarilla, incluso eso habría que agregarle también. El lavado de manos en todo lugar donde hay un lavatorio, en servicios higiénicos debe ir también hay un letrero de cómo se hace el lavado de manos. La limpieza y desinfección de objetos y superficies, eso debe estar plasmado en nuestro plan, que elaboren ustedes su plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19, ahí debe estar especificado a qué hora se va a realizar la limpieza, con qué sustancias se va a realizar la limpieza, quién va a realizar la limpieza. De preferencia, lo ideal sería media hora antes que ingrese el personal a laborar para evitar que el olor de la lejía, si es que utilizamos lejía o del agua oxigenada, sea irritante para algunos. Entonces, más o menos una media hora antes ya se ha evaporado gran cantidad de ese cloro
y por lo tanto ya no va a ser tan irritante para las vías respiratorias. Algunos hay que pensar que son más sensibles que otros. La adecuada manipulación y uso de los equipos de protección personal, ¿no? Ya hemos dicho, usar adecuadamente la mascarilla, el tipo de mascarilla adecuado, no quitarse al momento de hablar, ni toser, ni estornudar, y cómo retirarse y desecharlo en caso de que sea una mascarilla desechable, sin que se contagie. El uso de guantes no se recomienda mucho, salvo que no tuviéramos un alcohol en gel disponible y tenga que estar a cada rato intercambiando documentos con el usuario, puede ser que tenga yo que usar guantes. Pero el usuario no de preferencia, porque como decíamos, da una falsa sensación de seguridad, piensa que porque tiene guantes ya está protegido y hemos dicho que el virus no atraviesa la piel, el virus entra por las mucosas. Y si yo con todo y guantes me toco las mucosas, igual va a ingresar el virus. Y los guantes no me han protegido mucho y me han dado una falsa percepción de estar bien protegido. Y a veces no sé retirarme. Yo he visto, no recuerdo en dónde, he visto en algún centro de trabajo, vi cómo se retiraba los guantes la persona, lo guardó en su bolsillo. Entonces es un desastre total. Entonces mejor no. Mejor, yo sé que mis manos se han contaminado, yo voy y me lavo las manos, me seco y se acabó. Pues yo voy a sacarme los guantes de una manera totalmente incorrecta y los voy a guardar en el bolsillo, es totalmente una práctica que va a empeorar el contagio, no solamente a mí, sino llevo mi ropa, a la familia, lo lava al momento de sacar la ropa, la persona que va a lavar saca los guantes, se contamina, es todo un caos. Poner en práctica las funciones del supervisor de seguridad y salud del trabajo, porque en este caso, empresas con menos de 20 trabajadores solamente tienen supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tuvieran más de 20 trabajadores tendrán un comité, ya sea el comité de seguridad y salud en el trabajo o el supervisor, se encargan de elaborar, en ese caso, de aprobar. Ellos son los que se encargan de aprobar el plan. Elaborar lo puede elaborar el empleador, lo puede encargar a alguna empresa que lo elabore, algún especialista, pero una vez que lo han elaborado, se aprueba por el comité o se aprueba por el supervisor, dependiendo de lo que tenga. Una vez aprobado, ya se pone en práctica. Se tiene que subir, se tiene que colgar al sistema, además, para que el sistema del SISCOVID pueda evaluar también el plan, si está bien elaborado, bien estructurado, y también pueda aprobar antes de iniciar las actividades. De acuerdo al cronograma, como se ha establecido, que se van a ir reiniciando las actividades paulatinamente. Entonces, si yo soy una empresa de transporte interprovincial y quiero subir al SISCOVID, al sistema COVID, mi plan de trabajo me va a rechazar porque el sistema dice que transportes reinicia a fines de junio. Entonces, está habilitándose el colgarse los diferentes planes de acuerdo a cómo se va a ir abriendo o aperturando las diferentes actividades. Entonces, no intentemos, si no nos acepta, es porque probablemente en alguna actividad que vamos a desarrollar no está todavía autorizándose su pronto reinicio de actividades. Entonces, es importante la labor ahí del supervisor. Y las medidas específicas, hay que considerar cada escenario de actuación. Cada ambiente de trabajo es distinto. Entonces hay que considerar cómo es el ambiente de trabajo, cómo es el flujo, cuántos servicios higiénicos tengo. Ojo, hay que pensar también en algunas instalaciones, ya vamos a ver enseguida, en uno de estos puntos. Considerar el transporte de la vivienda al trabajo y viceversa. Es decir, no solamente pensar en los riesgos que pueda tener mi trabajador dentro del ambiente de trabajo, sino pensar cómo se conduce de saliendo del trabajo hasta su casa. No me refiero a cómo va, a quién lo va a llevar, quién lo va a transportar, si es un bus o un taxi, no. Sino me refiero a que esa persona pueda tener las medidas de prevención en ese trayecto y al momento de entrar a su casa también. Porque de nada me sirve que yo lo cuide un montón al trabajador en mi ambiente de trabajo y luego cuando llega de repente es la esposa de un médico y el médico llega con todos sus implementos, todo contaminado, contagió a su esposa y cuando la esposa vuelve al trabajo ya viene trayendo el COVID-19. Entonces hay que insistir también en que, bueno, si bien es cierto, nos compete dentro del ambiente de trabajo, sugerirle y siempre hacer las recomendaciones a todo trabajador de que en el transcurso del trabajo a su casa y cuando ingrese a su casa, todos también deberían mantener esas medidas de prevención para evitar que se pueda poner en riesgo a otras personas, en este caso a mi ambiente de trabajo. ¿Listo?
La permanencia en el lugar de trabajo también, verificar que mientras esté en el lugar de trabajo evite salir a la calle, y si va a salir a la calle, pues designar, si necesito que alguien vaya, qué sé yo, a entregar documentos, a recoger documentos, pues designar solamente a una persona o al menor número de personas, y que siga todo el protocolo de limpiarse los zapatos antes de salir, higienizarse las manos, ir a hacer todas las actividades, y luego al retorno también nuevamente siguiendo las mismas medidas de prevención. Entonces, eso es en el ambiente de trabajo. Las instalaciones sanitarias y de servicio, estas instalaciones sanitarias y de servicio básicamente establecer pues que existan las suficientes como para los usuarios y como para los trabajadores, para que puedan lavarse las manos después de ir al baño, y que exista jabón disponible y papel toalla para poder secarse las manos disponible, un lugar de recojo de los residuos sólidos también adecuado, para tener la seguridad de que no nos vamos a contaminar. Las instalaciones para los alimentos, si es que hubiera, de preferencia mantener también esas distancias, porque obviamente ya las instalaciones para los alimentos, sí, 1,5 metros, 2 metros de preferencia, porque la persona para ingerir sus alimentos se va a tener que sacar la mascarilla. Y obviamente entonces ahí hay que procurar pues que las distancias sean de 2 metros, de preferencia 1,80 m, de 2 metros, ¿no? En ese rango. Instalaciones de atención en salud, porque debemos tener un ambiente destinado a un trabajador o a un usuario que pudiera ponerse mal. Obviamente solamente para mantenerlo aislado, porque yo no sé qué cosa va a hacer. ¿Qué pasa si viene un usuario y en ese momento dice que le falta el aire, empieza a respirar muy rápido, agitado, y todo el mundo piensa que es un COVID-19? No lo vamos a sacar a la calle, no lo vamos a dejar ahí esperando a la ambulancia. Deberíamos establecer un ambiente donde podamos ahí hacerlo sentar hasta llamar a los servicios de emergencia. También podría darse el caso de que es un trabajador que viene a laborar, yo le hago su prueba rápida y resulta que, bueno, tiene fiebre y además su prueba rápida salió positiva. Entonces, en ese momento, mientras hacemos las coordinaciones respectivas con el área de epidemiología del Ministerio de Salud, dejarlo en un ambiente en espera para poder identificar qué es lo que sigue en ese momento, ¿no? ¿A dónde lo vamos a tener que referir? Al establecimiento de salud, porque básicamente si no tenemos un personal de salud ahí en nuestro sistema de gestión, todos los días va a ser difícil. En una empresa de menos de 100 trabajadores va a ser generalmente difícil, ¿no? Menos de 20 trabajadores que no sea de riesgo, no lo exige la norma. Entonces, pero tampoco podríamos así de buenas a primeras decirle que se vaya a aislar a su domicilio, o darle indicaciones de las cuales no podríamos estar muy seguros. Entonces tendríamos que comunicar con el área de epidemiología del establecimiento de salud más cercano, para que puedan ellos orientar adecuadamente al trabajador, cómo se va a aislar, qué se va a hacer para hacerle el seguimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un ambiente, básicamente, para aislar o mantener ahí al usuario o al trabajador que tiene alguna molestia o que ha salido positivo en la prueba rápida, mientras se coordina. Y asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal, ¿no? Asegurar la disponibilidad de las mascarillas comunitarias y quirúrgicas, básicamente. Y si, como decíamos, por la naturaleza del trabajo necesitamos usar guantes, cosa que no es muy recomendable, pero si necesitamos usarlos porque no hay muchos dispositivos de alcohol en gel, o se interactúa demasiado con el usuario, entonces tendríamos que usar guantes de preferencia. Entonces, tenemos que pensar que vamos a estar eliminando mucho equipo de protección personal si usamos guantes todos los trabajadores. He visto algunas instituciones donde usan guantes, mascarillas, batas descartables, que no son riesgo alto, pero bueno, las utilizan. Nunca está de más la prevención, pero eso no es necesario. Sin embargo, desechar todo eso implica un alto volumen de residuos sólidos. Entonces hay que pensar también qué vamos a hacer con todos esos residuos sólidos que se generen. Por esa razón es que decíamos, la normativa se ha ajustado un poco mejor y solamente nos pide algunas mascarillas quirúrgicas o comunitarias para personal de bajo y mediano riesgo. Entonces eso sí se puede desechar
y no es demasiado volumen, pero igual tenemos que pensar que eso se va a descartar como un residuo sólido potencialmente contaminado y vamos a ver qué podemos hacer con ese desecho. Sólidos y líquidos en algunas ocasiones, porque de repente los pediluvios, los recipientes donde vamos a mojar los pies, también tener la precaución de poder desecharlos adecuadamente. Y finalmente la comunicación. La comunicación es fundamental porque no solamente en el ambiente de trabajo y con los trabajadores, sino también con las instituciones responsables. En primer lugar, indicar a nuestros trabajadores que las fuentes que revisamos tienen que ser confiables y oficiales, porque si no estamos escandalizándonos, asustándonos por alguna noticia que salió por ahí, alguna novedad sobre tratamientos que circulan por ahí, muchos tratamientos que se plantean que pueden no ser los más adecuados, puede ser que se estén recién investigando, puede ser que hagan daño a otros aparatos o sistemas del cuerpo. Entonces hay que fijarnos de fuentes confiables y oficiales, no porque me llegó una imagen al WhatsApp o se publicó en el Facebook alguna imagen, yo voy a creer. Si tengo alguna duda, visito la página oficial del Ministerio de Salud, visito la página oficial de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca y ahí veremos los comunicados oficiales. Comunicar lo que sea necesario, no hablar mucho sobre otros temas, como ustedes pueden ver, no he mencionado tratamientos porque no viene al caso. Además están ensayando demasiados tratamientos, muchos tratamientos. Es una enfermedad relativamente nueva, ampliamente investigada y los tratamientos pues se están modificando con cierta periodicidad. Entonces no sabemos todavía cuál va a ser el tratamiento final. Lo que sí podemos asegurar es que la prevención es fundamental, evitar enfermarnos. Si tenemos síntomas leves, mantenernos en el domicilio y recién cuando ya los síntomas son un poco más severos, acudir al establecimiento de salud y ahí ya el personal de salud identificará y verá cuál es el mejor tratamiento que se adecua a nuestra característica, al curso de la enfermedad. Es un proceso muy complejo y el tratamiento también es muy complejo, es una estrategia fundamental. Todo el mundo menciona que esta epidemia, esta pandemia de coronavirus es como una guerra, y así como en las guerras existen estrategias de combate, también en el tratamiento, en la farmacología y el manejo farmacológico de esta infección, también es todo un arte, es toda una estrategia que puede variar. No es una receta así como una receta de cocina, como los ingredientes de una receta de cocina que se tienen que usar, no es así. Y designar una persona encargada de la comunicación. Siempre toda empresa debería tener una persona encargada de comunicar. Si hay un usuario, esa persona que tiene síntomas respiratorios o de repente que se identificó después que tenía COVID-19, entonces esa persona se tiene que encargar de comunicar a los demás trabajadores, ¿no? El día tal se atendió a un trabajador tantos, que finalmente presentó síntomas respiratorios, fue evacuado al puesto de salud tantos y se le diagnosticó COVID-19. Entonces, comunicar previamente, previa coordinación, obviamente, con las autoridades del lugar donde se trabaja, para evitar el pánico, para evitar la desinformación o la mala información. Si nosotros tenemos un trabajador que resultó COVID positivo en una prueba rápida, y de igual manera, hacerle la comunicación adecuada. La persona que se está encargando de tomar la prueba, de repente es la encargada de comunicárselo y tendrá que ser solamente esa persona, no cualquier otra, y menos a los familiares o a otros trabajadores. Una persona encargada de comunicar a todos es lo ideal para evitar flujos de información de diferentes puntos y al final tergiversar toda la información y empeorar todo el cuadro psicológico y psicosocial del trabajador. Pero la mayoría ya, basta que se enteren que a su costado un paciente COVID positivo, una persona COVID positiva, para que ya empiece que le falta el aire, que no puede respirar, que tiene tos, que le duele la garganta, y es todo un problema. Y entender que no todas las personas tienen la misma capacidad de comprender lo que le estamos comunicando. Por eso la persona que se encarga de comunicar tiene que hacerlo en el lenguaje más sencillo y, si es posible, repetir 2 o 3 veces lo que está comunicando para aclarar los puntos que puedan quedar ambiguos. Porque si tengo alguna información que puede interpretarse de 2 o más formas,
y yo no lo aclaro, no lo repito, no lo preciso, es probable que cada uno lo interprete como mejor le parece. Entonces, eso es básicamente todo lo que hemos querido hablar hoy día sobre esta pandemia del COVID-19, orientado fundamentalmente a la forma de prevenirlo. No solamente estas recomendaciones que estamos dando, no solamente hay que aplicarlas en el ambiente de trabajo, sino cada uno de nosotros, los trabajadores, hay que tenerlo presente también para nuestro domicilio.